Ahora vamos a aprender a analizar un razonamiento muy sencillo con tablas de verdad, para lo cual vamos a recuperar algo que ya hicimos. En el video número 2 habíamos dejado como tarea pensar en el siguiente razonamiento, ¿no? Si tengo plata, entonces voy al cine. No tengo plata, por lo tanto no voy al cine. Traduciendo en símbolos, cosa que nosotros ya deberíamos tener a esta altura algo de práctica, ¿no? P, tengo plata, Q, voy al cine. Entonces la primera premisa sería: si tengo plata, entonces voy al cine. La segunda premisa dice: no tengo plata, no P. Tenemos la barra de deducción y por lo que está representando, ¿no?, este paso a la conclusión, que en español está marcado por la expresión por lo tanto, no voy al cine, es decir, no Q. Lo que tenemos que hacer entonces es poner el esquema en lo que ya vamos a llamar forma condicional asociada, que es una fórmula, otra fórmula de la lógica proposicional construida con los elementos que tenemos en este esquema. Esa fórmula condicional asociada es un condicional en el cual el antecedente es la conjunción de las premisas, ¿no?, cosa que podemos ver acá nosotros como antecedente. Tenemos la premisa 1, si P entonces Q, la conjunción, y la segunda premisa no P, ¿no? Entonces es conjunción de las premisas, el antecedente de la forma condicional asociada a un razonamiento, y tiene como consecuente a la conclusión, ¿no? Entonces consecuente, en este caso la conclusión es no Q, por lo tanto esa es la expresión que nosotros vamos a escribir como consecuente. Y el condicional asociado, ya cuando nosotros escribimos la fórmula completa, tiene, como vemos acá, la conjunción de las premisas, que en este caso son dos. El paso a la conclusión es representado por la flecha, por eso hablamos de una forma condicional, y la conclusión, ¿no?, es lo que nosotros tenemos acá después de la barra de deducción y que acá hemos escrito a continuación de la flecha. Entonces, con esta fórmula nosotros nos vamos a ir a Tout y vamos a ingresar entonces el código que nos dé esa forma. ¿Cuál sería el código en este caso? Teníamos dos paréntesis, si ustedes recuerdan la fórmula, si no pueden volver atrás en el video y verla. El condicional P, entonces, en inglés P, then, Q, and la segunda premisa, que era no P. Ahí cerrábamos y teníamos el condicional del condicional asociado, que nos marca el paso a la conclusión. Then, es decir, entonces, o en términos del razonamiento sería por lo tanto, la negación de Q, not Q. Y le pedimos que nos dé esa fórmula. Entonces la máquina nos construye la fórmula. Y lo que vamos a hacer para determinar si ese razonamiento es o no válido es resolver su tabla de verdad, para lo cual ponemos los valores de referencia, mitad 0, mitad 1 para P. Tenemos que ponerlo dos veces por lo que yo les decía de las características de este programa. Así que si los programadores en algún momento quieren cambiar eso, nosotros vamos a estar agradecidos mientras sigamos usando la aplicación. Los valores de referencia para P y para Q. Y entonces resolvemos. Condicional, nosotros sabíamos, resolvemos desde las conectivas de menor alcance, ¿no? Este condicional afecta a P y a Q solamente acá adentro, a esta fórmula, mientras que esta conjunción, bueno, y alcance mínimo en realidad tienen estas negaciones, ¿no?, que afectan cada una
a una sola letra. Acá está con negación a P y esta otra negación a Q. Entonces estas diríamos tienen alcance mínimo. Esta afectan a una letra. Este condicional afecta a dos letras y ya esta conjunción afecta a toda esta expresión de la izquierda y a esta otra expresión que también es compleja de la derecha, o sea que esta es la que sigue en alcance y por último la de mayor alcance es esta flecha, o sea que debajo de esa flecha va a estar la columna de resultados que tiene a la izquierda todo esto, toda esta subfórmula y a la derecha el no Q. Bueno, vamos resolviendo entonces en orden de alcance. Como veníamos diciendo, por ejemplo, la negación de P sería en este caso 1, 1, 0, 0, ¿no? Porque P es 0, 0, 1, 1, entonces su negación 1, 1, 0, 0. Y acá tenemos Q 0, 1, 0, 1, entonces la negación de ese Q pondríamos 1, 0, 1, 0. Bueno, en el condicional decíamos, cuando el antecedente es falso, como en estos dos casos, poníamos debajo de la flecha verdadero. Y cuando el consecuente es verdadero, como en este caso, en este otro, nosotros podemos poner ahí verdadero. Y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, poníamos falso. Esto es similar a lo que ya resolvimos en otras ocasiones. Para resolver esta conjunción, las columnas que vamos a utilizar son esta, el resultado de la operación de la flecha, porque esta es la parte izquierda de esta conjunción y esta otra es la parte derecha. Entonces, esta columna junto con el resultado de esta columna son los valores que nosotros vamos a tomar y volvemos a hacer lo mismo. Cuando el antecedente estamos hablando de una conjunción, entonces cuando cualquiera de los componentes sea 0, ¿no? Acá tenemos para la última fila 0, entonces completamos 0. Y si nos fijamos en los valores aquí y aquí, y en la otra fila para estos dos, en los dos casos es 1 para la conjunción, entonces sabemos que cuando la conjunción todos sus componentes son 1, el resultado es 1. Entonces, la conjunción tiene los valores 1, 1, 0, 0. Y entonces en esta columna está el resultado de toda esta subforma. Entonces, con los resultados que hemos obtenido acá y los de la negación de Q que están en esta columna, es decir, tenemos esta, me escapa la imagen, esta columna de acá y esta otra columna, ¿no? De la condicional, ¿no? Esta flecha. Bueno, cuando los valores del antecedente son 0, como en estas dos filas, nosotros sabemos que podemos escribir 1 bajo la flecha. Y cuando el consecuente es 1, podemos escribir 1. Y en los casos que nos quedan después de haber completado ese trabajo, seguramente son antecedente 1 y consecuente 0, que para el condicional corresponde a 0. Eso pedimos que nos chequee y nos dice que la respuesta que hemos obtenido es correcta. Y cuando vamos a pensar qué tipo de fórmula es una contingencia. Para que nosotros dijéramos que el razonamiento es válido en los valores que corresponden a la conectiva de mayor alcance, que son los de la columna del resultado, tendríamos que haber obtenido todos 1 y ser la fórmula una tautología. Entonces, veamos otro ejemplo. Esta misma expresión que nosotros habíamos puesto, pero saquemos las negaciones, ¿no? Obtenemos entonces una fórmula semejante, pero sin las negaciones.
Con el diccionario que nosotros teníamos, el razonamiento se convirtió en otra cosa. El razonamiento en este caso sería: si tengo plata, entonces voy al cine, y tengo plata, por lo tanto voy al cine, ¿no? Sacamos las negaciones que nosotros habíamos puesto. Entonces volvemos a poner los valores de referencia, que son los de las letras simples, sin haberlas operado todavía con nada. Y resolvemos. De la misma manera que habíamos resuelto antes, por las mismas razones, el condicional no se ha modificado, pero sí acá los valores, ¿no? La conjunción tenemos 0 para P en estos dos casos, por lo tanto acá 0, y también en el resultado del condicional, es decir, el componente izquierdo de la conjunción acá también es 0, por lo tanto corresponde 0. Y si en la última fila tenemos los dos valores 1, por lo tanto ponemos 1, y ese es el resultado de toda esta conjunción. Y deberíamos operar finalmente para obtener el resultado, ¿no? Bajo la columna, en la columna de resultados, es decir, bajo la conectiva de mayor alcance, y son los valores de esta columna y de Q, de esta otra columna, los que nos van a dar el resultado. Entonces, si nosotros tenemos 0 en estas tres primeras columnas, ya sabemos nosotros que 0 a la izquierda en el condicional se puede poner 1 bajo la flecha, y 1 a la derecha también se puede poner 1. Por lo tanto, vemos que bajo la columna de resultado obtenemos todo 1. Eso, de acuerdo a nuestra teoría, es una tautología. Y eso quiere decir entonces que la forma condicional asociada al razonamiento, si llueve, entonces voy al cine, si tengo plata, entonces voy al cine, y tengo plata, por lo tanto voy al cine, o cualquier otro razonamiento que tuviera esa forma, un condicional y la afirmación del antecedente, de eso deducimos lo que se afirma en el consecuente. Y esta forma se conoce, cuando se lo entiende como un esquema de razonamiento, como ley de la afirmación del antecedente o modus ponens.